Buenos días, hermanos, espero que se encuentren bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 30 del libro de Éxodo y hemos titulado este devocional Instrucciones varias para el tabernáculo. Y es que este capítulo, al igual que los pasados y algunos próximos, estaremos viendo cómo Dios le está diciendo que debe quedar el tabernáculo, el mobiliario que representaba las cosas que iban a estar dentro del mobiliario, el tamaño. Y quiero recalcar que todo este mobiliario y todo esto que Dios le está diciendo a Moisés, se nos dice en capítulos anteriores que Moisés tuvo la oportunidad de ver y que para él era muy gráfico lo que iba a hacer, no solo por las medidas y todo, sino porque había visto. Y de hecho podemos ahora saber que el mobiliario, el tabernáculo, era un reflejo de lo que hay en el cielo. En Éxodo capítulo 27, verso 40 nos dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es que Dios le está dando como una copia exacta de lo que hay en el cielo. Entonces es una representación lo que nosotros hemos visto, lo que el pueblo de Israel tenía. En este capítulo se nos va a hablar del altar del incienso, de cómo debía hacerse, de la fuente de bronce y cómo hacer el aceite de la unción y el incienso mismo. Y entre este capítulo también se nos habla del dinero de rescate por las personas de Israel, los hombres mayores de 20 años, que dice ahí. Entonces entremos un poco a mirar detalle cada uno. De los versículos 1 al versículo 10 se nos hablará del altar del incienso. Del versículo 1 hasta el versículo 5 se nos dirá cómo debía hacerlo, las medidas que debía llevar. En el versículo 6 se nos va a decir en qué lugar debe ponerse dentro del tabernáculo. En el versículo 7 se nos dice qué se hace ahí. Y en este caso es Aarón quien quema el incienso aromático sobre él. ¿Cuándo lo debe hacer? Lo debe hacer cada mañana. Cuando esté alistando las lámparas, lo quemará. Y no solo en la mañana, sino también en el anochecer, nos dice en el versículo 8, y que esto es un rito perpetuo delante de Jehová, es decir, todos los días en la mañana y en la noche lo debería hacer por todas las generaciones, dice el verso 8. Y además da una advertencia de que no debía hacerse, y en este caso es ofrecer un incienso extraño ahí. Más adelante veremos cómo se debía hacer este aceite, este incienso, pero nada más se debía poner a hacer, nada hecho diferente debía estar porque es algo santo para el Señor. De hecho, el verso 10 nos habla que hay una purificación o una expiación que se debe hacer al año con la sangre del sacrificio que se hace anualmente y se debía poner en los cuernos de este altar de incienso. Y así quedaría expiado. Y esto se debería hacer por todas las generaciones. Y nos dice el verso número 10 que será muy santo para Jehová. Ahora, cosas interesantes, recordemos, la parte que es recubierta por oro es que es muy santo y representa la santidad y la pureza de Dios. Pero esos otros mobiliarios o lugares del templo que veremos en bronce, hablaremos de lugares donde es necesario hacer un sacrificio, una limpieza, una purificación. Y habla más de la parte de nosotros como hombres que debemos hacer. Pero entonces lo primero que vemos de este altar es que es santo, lugar santísimo. ¿Qué se hacía ahí? Lo que hacía es quemar incienso. Y recordemos que en la Biblia podemos ver por el libro de Apocalipsis que el incienso que llega allá, ese olor que Dios recibe son nuestras oraciones. Y la persona que está yendo a quemar el incienso es el sumo sacerdote que está poniendo ahí. Ahora recordemos como analogía e interpretación, también pudiésemos decir, nuestro gran sumo sacerdote es Jesús, que ahora por él tenemos entrada libre directamente a Dios y podemos hablar con él. O sea que nuestras oraciones a través de Cristo Jesús están llegando a nuestro Señor. De los versículos 11 al versículo 16 nos habla acerca de un dinero que debía pagar el pueblo de rescate. Y este dinero que ellos pagan ahí, dice que lo pagarían los hombres contados mayores de 20 años, medio ciclo del tabernáculo con respecto a la moneda. Y que ni el más rico pondría más, ni el más pobre quitaría. O sea que hay una medida que Dios da para que ellos cumplan con este dinero
del rescate. De los versículos 17 al versículo 21 lo que vemos es la fuente de bronce. Esta fuente tenía como función, se nos dice que el sumo sacerdote y los sacerdotes se limpiaran ahí las manos y los pies antes de entrar al templo. Y este lugar, como decía antes, al ser de bronce, es un lugar de limpieza, un lugar de purificación que debemos pasar. Y como aplicación nos deja que nosotros, antes de entrar al servicio del Señor, antes de entrar a la presencia, antes de buscar a Dios, una de las cosas que debemos hacer en oración es limpiarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Es confesando nuestros pecados para que Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Nos dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Eso lo hace nuestro Señor Jesús. Y es muy importante. Mire, aquí en el verso 21 nos dice, y lo tendrán por estatuto perpetuo. Era algo importante y que se debía hacer siempre, no se debe pasar. Y analogía, y también tenemos para nosotros, la palabra en el Nuevo Testamento nos anima siempre a ponernos a cuenta delante de Dios. De hecho, hay pasajes que nos dicen que si estamos en pecado, nuestras oraciones no van a ser respondidas. Si estamos en pleitos, nuestras oraciones no van a ser escuchadas por el Señor. Y eso es porque nos acercamos a Dios con pecado. Es necesario que nosotros pasemos y pidamos perdón al Señor antes de entrar a la presencia de Dios. Versículo 22 al versículo 38 se nos habla del aceite de la unción y del incienso. Del verso 22 al versículo 33 se nos habla del aceite de la unción, y del verso 34 hasta el 38 es del incienso. ¿Qué es esto del aceite de la unción? En los primeros versos se nos dice qué conllevaba para poder hacerlo, pero la función de se nos empieza a hablar desde el versículo 26. Este aceite se usaría para ungir y empieza a nombrar parte del mobiliario. Y se nos dice ya en el versículo 28 que todo lo que tocare sería consagrado. En el verso 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Y el aceite hace alusión, en la Biblia se nos habla del Espíritu Santo. Y tú y yo, cuando hemos creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Ahora somos, como dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Te decía, ahora nosotros somos cosa santísima para Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo está en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2:9 dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, que ese aceite de la unción, aplicándolo para nuestra vida, siendo el Espíritu Santo, ha sido derramado sobre nuestras vidas, hermanos. Somos cosa santísima. Y nuestro uso, nuestra vida, es de uso exclusivo, entonces, para el Señor. Es tan así que en el verso 32 dice, sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Entonces, algo tan santo que no debería tener otro uso, ni se podía mezclar otro tipo de ingredientes, ¿verdad? Y esto nos habla de que a veces nosotros queremos traer a nuestra creencia, la creencia que tiene como fundamento a Cristo Jesús, queremos traer otro tipo de creencias y mezclarlas. Esto es abominación para el Señor. También usar los dones, los talentos que el Señor nos ha entregado para ponerlos al servicio distinto a Dios es inadecuado. A Dios no le agrada. Podemos sacar como aplicación. Y no me malinterpreten, no se trata de no hacer otras cosas que solo servir a Dios. Se trata de, tú tienes unos dones, un llamado, algo específico, y prefieres ponerlos al uso particular del mundo que al uso de Dios. Un ejemplo práctico, un músico, alguien que ha sido llamado a ser un músico para Dios, y con el talento que tiene, entendiendo su llamado, decidas irse a montar una banda e irse por el mundo a tocar para el mundo cuando tiene un llamado específico, ¿sabes? También hay personas que son llamadas a ser pastores, que el Señor les ha entregado entre el don de ser maestros, también les ha permitido la elocuencia de palabras, y estos han usado ese talento dado
por Dios la capacidad de ser maestros la han usado para convertirse en conferencistas y simplemente ganar dinero. No es cosa que debamos hacer nosotros. Del verso 34 se nos dice de cómo hacer entonces el incienso, y el incienso era eso que se iba a prender. Y también tenía unas especificaciones claras de cómo hacerlo, y era tan santo que en el verso 37 nos dice: como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Verso 38, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, las instrucciones que Dios da, el mensaje que Él ha dejado en la Biblia, que es un reflejo de las cosas celestiales, mis hermanos, nosotros debemos seguirlas al pie de la letra. Y ahora estamos hablando y trayendo analogías e interpretación de lo que significaba, pero nuestra vida práctica hoy en día no es muy diferente. Dios para su iglesia ha dejado ciertas instrucciones. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Hechos, capítulo 2, 42, se nos deja claro de qué es lo que debe hacer la iglesia. Y dice que perseverar en la doctrina de los apóstolos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cosa diferente no deberíamos hacer nosotros. Y así, si bien para nuestra época no hay un detalle de cómo debe ser un mobiliario, un templo, sí hay un gran detalle de cómo debe ser tú como templo del Espíritu Santo. Cómo se debe manifestar su fruto, ese fruto que habla Gálatas capítulo 5 del verso 21 en adelante. Cómo en tu vida se ve reflejar el amor de Dios, del cual nos habla 1 Corintios capítulo 13. Si se nos habla que nos debemos revestir de amor, si se nos habla de cómo debemos tratar a los demás, si se nos habla de cómo templo debemos ser hospedadores, de eso sí se nos habla. Entonces, como aplicación final, viendo lo que pasaba, viendo lo que Dios puso para Moisés y el resto del pueblo y trayéndolo a nuestra vida, debemos ser obedientes, escuchar lo que Dios está diciendo y hacerlo tal cual. Porque veremos en los capítulos posteriores, en el 38, que se nos dirá que todo lo que Jehová dijo a Moisés que hiciera fue hecho como Jehová dijo a Moisés. Pues Moisés así lo dijo a los levitas y los levitas lo hicieron así como Moisés lo dijo. Entonces la obediencia es muy importante para nosotros. Mis hermanos, estos capítulos están llenos de instrucciones. Puede resultar un poco difícil de entender, pero lo práctico que les recomiendo para estos capítulos es: entiendan que Dios tiene un propósito con lo que está diciendo y te está llevando a que prestes atención para obedecer. No hay mejor camino en la vida que obedecer a nuestro buen Dios. Entonces, con esto terminamos este devocional de recomendaciones prácticas para el tabernáculo. Y el ánimo final, retomando la aplicación, hay recomendaciones varias para tu vida como templo del Espíritu Santo, y es necesario que vayas a la palabra de Dios, las escudriñes y las pongas en práctica. Dios les bendiga.